Bueno, mi historia es, siempre había estado trabajando como SEO hasta que tuve la suerte bueno, de empezar a trabajar con eBay y allí fue donde formé parte en eBay del equipo de Growth. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a intentar compartiros cuál es la metodología de trabajo que tenemos que seguir para estructurar nuestro equipo orientado a crecimiento. Siguiente. Vale. Entonces, empezamos por los retos a día de hoy de Growth y un poquito ver cuál es el escenario actual, qué es lo que está ocurriendo realmente en Growth. La disrupción, ese ansia por el crecimiento es real y os puedo asegurar que es lo que está imprimido dentro de todas las grandes empresas que estamos luchando cada vez por tener más capacidad de mercado. Aquí tenéis el ejemplo de Amazon, donde podéis ver cómo Amazon realmente ha disrumpido el mercado, obviamente ha sobrepasado a Walmart desde finales de 2015 y luego podemos ver el intento de Disney adquiriendo Fox de plantar cara a Netflix. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si queremos emular a los grandes disruptores en Growth, lo que tenemos que tener siempre es la mentalidad Growth. La mentalidad Growth no es otra que testear cualquier idea que tengáis, cualquier idea por loca que sea, tenemos que testearla. ¿Qué es lo que ocurre cuando somos una empresa disruptiva como Walmart o Fox en este caso? Básicamente tenemos poca capacidad de testing, ¿vale? Porque nuestros equipos están absortos en el roadmap, nuestros equipos están absortos en resolver bugs, tenemos problemas para testear cosas, etcétera, no tenemos esa mentalidad. Los datos tienen que formar parte de la empresa, es decir, tomamos todas las decisiones en función de los datos. No tenemos los datos que nos están dando soporte, los datos no están apoyando nuestras estrategias, no testeamos, no buscamos una respuesta en datos antes de probar no buscamos una respuesta en datos después de que hayamos probado, después de que nos hayamos movido en una dirección. No creamos nuevos productos sin analizar nuestros datos. Eso es lo que ocurre si queremos que nos disrumpan, básicamente. Los objetivos compartidos es otro elemento crítico y es una de las claves de cómo se arquitecturiza un equipo Growth. Si nosotros tenemos equipos, cada uno luchando por su propio objetivo, si tenemos un equipo SEO que está luchando por el tráfico SEO, si tenemos un equipo de social media que está luchando por los likes, por el candle share que tienen, los likes, todas las diferentes métricas, lo vamos dividiendo por cada uno de los equipos, al final lo que tenemos es que las ideas que van a surgir de cada uno de los equipos va a luchar contra una métrica inferior, cuando nuestro objetivo final siempre debe ser el usuario, siempre debe ser la conversión. Si encontramos ese objetivo común entre todos es cuando vamos a poder sumar fuerzas y, por supuesto, tener recursos también para nuestras ideas, para testear. En la mentalidad de Growth, por tanto, siempre debemos creer que hay una forma mejor de hacer lo que estamos haciendo ahora. Siempre hay una forma, una iteración, un pequeño test más, un pequeño fleco de mejorar lo que estamos haciendo ahora. Lo vamos a buscar, lo vamos a testear y lo vamos a analizar. Y es que testear es la única forma de mejorar lo que ya tenemos preestablecido. Cualquier cosa de la web que cambiemos, cualquier test incluso negativo que hagamos, no sé, quitar el contenido de una página de producto, testeamos eso, nos lleva un aprendizaje y nos hace que nuestros futuros test sean más inteligentes. Testear elementos negativos normalmente da mucho miedo, pero es una acción que llevábamos a cabo en eBay. Al final, si nosotros veíamos que había una cosa que estaba funcionando, ¿qué ocurre? O sea, si pensábamos que eso estaba funcionando porque ya nos venía heredado, ¿qué ocurre si lo quitamos? ¿Realmente deja de funcionar? Eso es importante, recoger ese aprendizaje, sobre todo para que no tomemos errores empresariales en adelante. El aprendizaje de saber que una cosa contribuía, aunque no lo hayamos montado ahora, aunque lleve montado hace 5 años, nos lleva a saber si tenemos que mantenerlo o quitarlo, si podemos iterar sobre ello. Y sobre todo, pues como os decía, orientar los test a eso, a aprender, pero también es importante orientarlos allí, a aprender allí donde más nos importa, es decir, cuáles en aquellos nichos, en aquellos sectores de nuestra página web que realmente nos aporten más valor. Cuando hablamos del data como core empresarial, yo creo que el gran ejemplo es sin duda Netflix. Netflix básicamente tiene una suscripción de entretenimiento que está enfocada a retener los usuarios, es lo que pretende Netflix. Entonces, ¿cuál es su gran fórmula? Tiene varias, una de ellas es la recomendación optimizada,
basándonos en los datos que recogen de los usuarios. Ellos recogen los datos y nos hacen tienen un modelo de recomendación de esas series, de esas películas, en base a lo que hemos visto previamente. Utilizar eso hace que sigamos enganchados a ese anzuelo y sigamos consumiendo la plataforma. Esos datos también les ayudan a los nuevos contenidos originales. Al final, ellos cuando crean un contenido, cada vez que crean una nueva película, no están testeando, no están haciendo una prueba, están recogiendo los datos de cuáles son las series que más hemos visto, cuáles son las series que hemos pausado, en qué momento, cuándo nos hemos aburrido, qué nos ha gustado en una serie, etc. Recogen todos esos datos y en base a ello crean un nuevo contenido, que eso también les permite mejorar la experiencia con la plataforma y retenernos como usuarios. Y todo esto es gracias al streaming, ¿no? Es la gran diferencia que tiene versus las industrias del cine. Netflix puede incorporar todos esos datos. Es también uno de los motivos por los cuales otras plataformas como HBO, etcétera, se han lanzado a las plataformas online de streaming para poder recoger esos datos y ser más asertivos cuando están creando nuevos contenidos. Y este es un ejemplo de cómo integrar el data como core. Cuando contamos con los objetivos compartidos, como os decía, maximizamos el impacto en los clientes. La fórmula de impacto es muy sencilla. Si tenemos un buen producto, vamos a tener tantos clientes obtenidos y es toda la base. El objetivo compartido se nos lleva a tener esfuerzos, podemos juntar esfuerzos y crear mejores productos, mejorar nuestro servicio y, por tanto, tener más alcance y crecer más rápido. Y para ello es crítico que tengamos lo que llamamos una North Star Metric, que es lo que nos permite medir el impacto unificando varias métricas. Una North Star Metric lo que nos sirve es para cuantificar el valor que estamos entregando a los usuarios. Tiene que proporcionarnos una visión sobre cómo está creciendo, una visión sostenible del crecimiento que tengamos en nuestro sitio web. Y cada experimento que llevemos a cabo tiene que mejorar la North Star Metric. Si nosotros llevamos a cabo un experimento que no mejora la North Star Metric, por tanto, si definimos la North Star Metric como la métrica que nos mide el valor que entregamos a los usuarios y nuestro crecimiento, pues ese experimento es fallido, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos que evitar las métricas de vanidad como los registros, descargas, tráfico, etcétera. Tenemos que buscar una métrica que nos ayude a identificar el valor, o sea, el valor que entregamos a los usuarios. Aquí tenemos dos ejemplos de definición de North Star Metric. En Facebook, el valor que entregamos al usuario es ver las publicaciones de los amigos. Y la North Star Metric que ellos utilizan es los usuarios activos diarios. Y convertido al valor es si un usuario añade 7 amigos en 10 días, este usuario pues va a poder ver publicaciones de amigos. Es decir, ellos identificaron que ese era el valor que debían perseguir, ese era el objetivo que tenían que poner para poder pues cuantificar el valor que entregaban los usuarios. En Uber, al final el valor es el dinero para los conductores, viajes para los viajeros y, por tanto, donde debían enfocarse, que era lo que debían hacer crecer, eran los viajes semanales, que el valor se convertía en primer viaje por pasajero, o el primer pasajero de cada taxista. Las 4 preguntas para definir una North Star Metric son: ¿cuál es el objetivo de tu equipo en la empresa? Es decir, ¿qué es lo que estás aportando tú? ¿Cuál es el valor principal que reciben los usuarios del producto de tu empresa y cómo podemos cuantificar ese valor? Y, sobre todo, ¿qué va a hacer que nos alineemos, qué va a alinear a toda la empresa? Es decir, todas las unidades de crecimiento, de UX, etcétera, de desarrollo, tienen que poder estar recogidas dentro de esa North Star Metric. Aquí tenemos un ejemplo de la North Star Metric definida por Airbnb. Facebook Fans, desde luego, no era útil. El tráfico a la web no estaba muy cerca. Instalaciones de aplicación, bueno, no deja de ser una métrica más de vanidad. Búsquedas dentro de la app se empieza a acercar. Hosts registrados, pues, estamos un poquito más cerca. Huéspedes registrados, también estamos más cerca. Huéspedes que se han registrado y además han reservado una noche, pues empezamos a ser algo un poquito más cerca. Desactivados. Lo que nos importaba era las noches reservadas. Esa es la métrica principal que debemos perseguir, porque eso incluye a todos los equipos y además es la entrega de valor. La entrega de valor de Airbnb es cuántas noches has reservado y, por tanto, vas a experimentar. Para encontrar nuestra North Star Metric, tenemos que tener claro que tiene que estar correlacionada, como os decía, con el impacto en las necesidades del usuario, es decir, tiene que cubrir esas necesidades, tiene que considerar los peores escenarios o comportamientos ineficaces, porque si nosotros estamos derivando hacia un error, tenemos que ser capaces de identificarlo con la North Star Metric. Tenemos que buscar siempre un equilibrio entre usuarios nuevos y incrementar el usuario de existentes. La fórmula
que contemos tiene que tener en cuenta, sin duda, los usuarios activos en la plataforma, uso recurrente, periodo que estén activos dentro de la plataforma, y un escenario ideal, o sea, normalmente siempre vamos a querer que la directiva esté de acuerdo en la North Star Metric que definimos. No siempre es así, os lo digo desde ya, ojalá fuera fácil llegar a este punto, pero normalmente cuando tenemos directivos, cada directivo tiene su propio objetivo y alinearnos a veces cuesta mucho. Productos diferentes deben tener North Star Metric diferentes. No podemos tener una North Star Metric única para todos nuestros productos. Si nosotros estamos trabajando en crecer el producto de un determinado producto de nuestra web y ofrecemos varios, pues utilizaremos una North Star Metric para cada uno de ellos. Sobre todo es importante que no le deis demasiadas vueltas, escoged una métrica tras una reunión y si no funciona, si veis que no ayuda a medir el valor de crecimiento, pues volvemos a visitar este tema en unos meses. Pero es importante alinearnos en esa métrica transversal de una forma rápida, realizar test, ver si la palanca de movimiento, si activamos la palanca, si conseguimos que eso crezca y si no, pues volvemos a visitar y vemos qué puede estar ocurriendo. Los fundamentos para growth en una empresa empiezan desde abajo y eso no es otra cosa que el product market fit. Al final es indispensable para dirigirnos a un mercado. Tenemos que tener un producto que encaje con los usuarios. Una indicación bastante buena que bueno, siempre se recomienda a través de una simple encuesta, es preguntar a los usuarios actuales cómo sentiríais si este producto dejase de existir. Nosotros siempre vamos a buscar que el usuario nos responda pues, muy decepcionado, más de un 40% de los usuarios responden que estén un poco decepcionados. Esta simple pregunta, esta simple encuesta que realmente no requiere mucho tiempo, con solo una pregunta, nos va a ayudar a entender muchísimo sobre nuestro producto. Es increíble las valoraciones que podemos obtener de esto. Y sobre todo el otro indicador que queremos ver es el declinamiento de la retención, de cuánto nuestros usuarios siguen manteniéndose en la plataforma. Si tenemos una plataforma que esté caída libre, aquí tenemos un problema. Debemos siempre buscar una curva de retención más o menos estable. Este es el objetivo genial. Si tenemos una curva horizontal, tenemos un producto que realmente tiene market fit, que resuelve las necesidades de los usuarios y, por tanto, es válido y, por tanto, podemos trabajar en el crecimiento de esta plataforma. Tenemos que construir nuestro momentum sobre el product market fit. Una vez tenemos un producto que realmente se adecua a las necesidades del mercado, a partir de ahí podemos empezar a crecer. Para prepararnos para el growth tenemos que tener una instrumentación determinada y además necesitamos definir las métricas de North Star Metric, que ese es el paso indispensable para empezar a crecer. Las herramientas que podemos instrumentar para growth, aquí os dejo algunos ejemplos. Sobre todo es importante que entendáis que debemos entender los datos que tenemos y tenemos que tener herramientas para mejorar, que nos permitan analizar el A/B testing que llevamos a cabo. Para comprender, al final tenemos Amplitude, Analytics, encuestas que nos aporten datos, no necesitamos fuentes de datos y para mejorar necesitamos herramientas que nos permiten este A/B testing para poder entender cómo nos estamos moviendo y si realmente estamos consiguiendo modificar la balanza. Dentro de los equipos, o sea, cuando una vez ya tenemos instrumentado lo que necesitamos para el growth, lo que es importante es que tengamos en cuenta qué necesitamos, qué equipo necesitamos dentro de una unidad de growth. Habitualmente lo que nos encontramos es un Growth Master, que es la persona que lidera los experimentos, los tests, los recoge, los evalúa en función de la oportunidad, del coste de implementación que tengan. Luego tenemos los Growth Marketers, que son los especialistas dentro de cada área. Tenemos los Growth Analysts y los Growth Designers y los Growth Engineers. Analysts son los que nos van a proporcionar los datos que necesitamos para poder validar los tests, para poder experimentar sobre ello. Tendremos Growth Designers, que son los que nos van a permitir designers y ingenieros son los que nos van a permitir implementar los cambios. Al final son indispensables dentro de un equipo, por lo tanto es un equipo transversal. Sí que es importante aquí ver cómo tenemos como Growth Marketers un especialista en cada una de las áreas. Tenemos un especialista en SEO, tenemos un especialista en PPC, etcétera, cada uno de las ramas. Es una persona que sepa que pueda aportar ideas y experimentos al proceso, analistas que soportan datos y luego gente implementando. Es un equipo, por tanto, transversal, que además, por tanto, es capaz de unificar toda la empresa en un objetivo de crecimiento.
Y el proceso de growth es muy sencillo. Recogemos ideas, priorizamos en función de la oportunidad o no que puedan tener, testeamos, analizamos y iteramos y volvemos a empezar. Es importante cuando hablamos de growth, lo más crítico es recoger ese aprendizaje. ¿Qué no ha funcionado? Aprender por qué no ha funcionado, o sea, registrar lo que no ha funcionado y no volver a movernos en esa dirección. Lo que ha funcionado, sistematizarlo, automatizarlo y, si es posible, iterar en ello al cabo de un tiempo, cuando veamos, cuando no tengamos más ideas, por qué no vamos a volver a probar si hay una forma de mejorar lo que ya hemos testeado. Una vez hayamos recogido, por ejemplo, datos de algo que ha funcionado, quizás podemos ver un pequeño indicador que nos indica que podemos cambiar una parte del test, del experimento y del proceso que estemos implementando. Es importante aquí definir que contra más test hagamos, más rápido aprendemos. Y esto es algo realmente crítico. Por ejemplo, en eBay podemos estar lanzando más de 100 test a la semana. Recoger ese aprendizaje nos hace crecer más rápido, porque contra más testeamos, contra más estamos probando, más conocimiento tenemos y nos permite crecer más rápido. Es realmente crítico mantener el número de test semanales. Yo creo que es la clave, creo que es lo más importante. O sea, si tenemos 3 test semanales, no pasa nada. Vamos a recoger el aprendizaje de 3 test semanales. Pero si tenemos un competidor que lo que tenemos que tener en cuenta también es que si tenemos un competidor que hace 10 test por semana, este competidor va a crecer más rápido que nosotros. Así que nosotros debemos intentar hacer siempre contra más números de test podamos, mejor. Luego es importante eso, mantener el número de test para que no perdamos el momentum de aprendizaje, de testear, etcétera, y tener involucrada a toda la empresa. Es importante añadir recursos para mejorar el rendimiento, por tanto, porque lo que os decía, los competidores si testean más, aprenden más que tú y te van a acabar adelantando. En el nivel 4 tenemos alinear sobre las palancas de crecimiento a todos nuestros equipos, es decir, tenemos que enfocarnos todos hacia las oportunidades de alto impacto. Sencillo, luego lo visitaremos con un caso práctico. Y en el nivel 5 es implicar a toda la empresa de cultura de crecimiento, es decir, cuando tenemos un equipo de growth, estamos en la etapa 3, cuando tenemos el equipo, todos los equipos de la empresa alineados en las mismas oportunidades, identificar oportunidades de impacto y de crecimiento, pues ya es una cultura growth, es lo que conseguiremos al llegar al nivel 5, que es decir, tenemos toda la empresa involucrada en el crecimiento. Es importante tener en cuenta que es eso, que necesitamos a todos los equipos, necesitamos desde el becario hasta el CEO. El CEO es el campeón del growth dentro de la empresa, es el que puede desatrancar un test cuando tenemos un developer que no puede trabajar en ese test en ese momento, es el que nos permite mover la dirección, pero no solo el CEO, por supuesto, necesitamos toda la empresa coordinada para que todo funcione, para que el crecimiento se mantenga y la capacidad de test y análisis, pues todo se mantenga en su sitio y nos permita tener un crecimiento sostenido. Definiendo los objetivos de alto impacto. Aquí comentamos la identificación de las palancas. Vamos a ver en 2 tiempos el caso de LogMeIn, que posteriormente fue comprada por LastPass. Básicamente era una herramienta que te permitía guardar todas las contraseñas. Pues creo que en ese momento era desktop y ahora pues, LastPass es versión extensión de Chrome. La mayor palanca de LogMeIn se encontraba en la activación. Si no me equivoco, tenían 20.000 usuarios registrados y solo un 80% de esos usuarios se caían en el momento de activar. Es decir, en el momento de pasar a probar el producto. El crecimiento, el hockey stick, cuando hablamos de hockey stick, si os imagináis un hockey stick que al final es todo recto, se inclina un poco y al final sube recto hacia arriba, pues eso es lo que llamamos hockey stick, el crecimiento, y pues se activó en cuanto esta incidencia fue resuelta. Mejoró la retención, los esfuerzos para escalar el crecimiento fueron mucho más rentables porque ya estaba identificado el problema y estaba resuelto, y los referral del producto pues, incrementaron porque los usuarios podían llegar al valor que entregaba el producto. Si no se activa un usuario, no llega al valor y, por tanto, no tiene referral. Ese producto no se comparte. La mejora ocurre tras comprender el problema. Y para ello necesitamos entender las necesidades de nuestro consumidor y por qué lleva a cabo sus elecciones. No tenemos que tener miedo en lanzar encuestas. Como os decía, la encuesta de 3 preguntas es la más sencilla, la que mejor, la que más nos va a abrir la primera palanca de qué está ocurriendo aquí. Es
realmente tenemos market fit, pero no tenemos que tener miedo a lanzar más encuestas cortas siempre, muy orientadas a identificar el problema o incluso a realizar entrevistas con usuarios para que nos expliquen realmente qué está ocurriendo. Y esto es algo que acaba sorprendiendo. Hay agencias que se encargan de montar entrevistas con tus usuarios o con potenciales consumidores, etcétera, para que te expliquen realmente cuál es el problema. Cuando tú estás trabajando en una web y llevas mucho tiempo, tú no te enteras del problema, tú no te das cuenta de los problemas de usabilidad. Esto puede realmente ser un game changer y realmente pues ayudarte mucho a resolver tu situación. Tenemos que entender cuál es el path to value, cuál es la ruta que sigue el usuario para encontrar el valor del producto. Tenemos que ver cuáles son los bloqueos en la conversión, qué es lo que está afectando al crecimiento de los usuarios. Para identificar eso, normalmente necesitamos hacer muchos tests, lanzar muchas hipótesis y eso es básicamente dentro del propio proceso de growth. Debemos identificar fuentes de nuevos usuarios para ver si nos funcionan mejor, si nos funcionan peor, etcétera, si es una fuente concreta la que nos está dando ese problema. Testear y redefinir todo lo que habíamos supuesto en un momento previo. La fórmula de growth al final consiste en entender la relación entre las variables del flujo de usuario que tenemos, pues la adquisición, la activación, la retención, el referral y el beneficio, y ver cómo esas se relacionan con la North Star Metric. Es importante, por tanto, comprender las fuentes y motivación para probar el producto, fuentes de tráfico, el aha moment, que es el momento de la verdad, es el momento cuando el usuario prueba el producto, cuando tiene la primera experiencia y dice ajá, por eso se llama aha moment. Intentar entregar cuanto antes esa primera prueba del core value, de ver cuando, cuanto antes entreguemos el valor del producto, la parte inicial del producto, mucho mejor. El usuario lo vamos a tener más enganchado y lo vamos a poder lanzar una etapa de retención en la cual pues el usuario ya utiliza la experiencia indispensable del producto, ya está enganchado y realmente como tiene market fit nuestro producto y si tenemos una buena fuente de tráfico, pues el usuario va a seguir utilizando nuestro producto. Luego, referan los loops para la recomendación, para la generación de nuevos usuarios y todo esto acaba influyendo en el beneficio, en el revenue y las fuentes de monetización de cada usuario. Pero sobre todo es importante diferenciar el revenue de la North Star Metric. North Star Metric es valor del usuario, es lo que entregamos al valor del usuario. Utilizaremos siempre objetivos para enfocarnos en la oportunidad. Para eso utilizaremos datos, información cualitativa, para encontrar las palancas de crecimiento, básicamente como hablábamos en la parte de instrumentación. Definiremos siempre objetivos clave en 14 o 45 días, o objetivos cortos, en 2 meses, un mes, pero intentaremos definir objetivos cortos para poder, para poder tener velocidad de test. Identificaremos las métricas primarias, que será siempre la métrica inicial que queremos mejorar, el objetivo, dentro de un absoluto y un porcentaje de crecimiento, es decir, cuánto queremos modificar esa métrica. Métricas secundarias que nos ayuden a validar estos resultados, porque, por ejemplo, si queremos mejorar la conversión, por supuesto, podemos bajar el producto un 99% de precio, pero si luego miramos el revenue total, pues eso nos va a decir que no era una forma elegante de hacer crecer la empresa. Aunque podría llegar a serlo al final, si lo lanzamos a 1 euro en vez de a 100 y de repente tenemos 100 veces más usuarios, podría llegar a ser. Pero bueno, es un test que por eso tenemos que añadir estas métricas secundarias. Fecha de inicio y final del test, tenemos que comprometernos a iniciarlo y a finalizarlo, que es algo importante para mantener ese momento de test y asignar un responsable del objetivo. Si no asignamos un responsable del objetivo, no va a ocurrir. Es algo que tenemos muy bien aprendido. Para desbloquear el growth con la activación, como os decía, el objetivo de toda empresa es entregar el aha moment cuanto antes. Debemos hacer que el usuario tenga la primera experiencia con ese producto que tiene market fit y que además le encaja porque es la mejor fuente de tráfico que tenemos para eso y tenemos que hacerle entrar en ese aha moment. Aquí estáis vosotros teniendo el aha moment con IBS. ¿Y por qué la activación es tan importante? Porque es crítica para desbloquear los canales de adquisición. Si no conseguimos activar bien, ya podemos enviarle mucho tráfico, ya podemos tener las mejores fuentes de tráfico que realmente no vamos a poder conseguir desbloquearlos, no vamos a poder validarlos. Y también es crítica, por supuesto, para mantener a los usuarios. Tienen que probar el producto para poder mantenerse, ¿no? Eso está claro. Descubriendo el problema real del login, como os decía, de los 20.000 registros había un 90% de
caída en la etapa de descarga. La solución que se intentó llevar a cabo era hacer un test A/B intentando resolver el problema. Pues hacer test A/B varios, cambiando el botón de descarga, colores, etcétera. Imaginaos cualquier cosa, cualquier tipo de test desesperado. La solución ganadora fue, que era lo que resolvía el problema del usuario, era que no le parecía al usuario que el login fuera gratis. Así que una vez comprendieron cuál era el problema mediante una encuesta, mediante los usuarios, una entrevista, creo que de hecho era una entrevista, que los usuarios explicaron cuál era el problema real que se encontraban en la plataforma, que no les quedaba claro que fuera gratis, porque era una descarga única. Lo que llevaron a cabo fue crear dos opciones, la versión de prueba o la versión gratis. Y entonces todo el mundo pues, comprendió realmente que se podía efectuar una descarga y que no tenía ningún coste de login, y el resultado fue un 300% de incremento en descarga, salvando la empresa y bueno, llevándola hasta el escenario que se encuentra hoy como LastPass, que tiene pues, muchísimos millones de usuarios. Para mejorar el ratio de activación, lo que tenemos que resolver es la fricción. El usuario tiene un deseo y nuestro producto resuelve su necesidad. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la fricción. Siempre tenemos que buscar cuál es la intención del usuario que está buscando, o sea, qué busca el usuario qué es lo que está buscando el usuario cuando está persiguiendo ese deseo. Tenemos que tener una promesa que se ajuste a la expectación del usuario, o sea, tenemos que prometerle que el producto que está buscando pues es exactamente lo que necesita. Una promesa que esté alineada en el contexto de la intención, por supuesto, que tenga lógica, entender y eliminar la fricción que pueda haber en ese paso y, sobre todo, entregar el aha moment. El primer momento indispensable, el primer momento en el que el usuario prueba el beneficio mínimo y mayor de nuestro producto, y luego llevamos a cabo pues, una acción que incremente la probabilidad de la relación a largo plazo. Por ejemplo, mailings, cuando ustedes tengan aquí mailings, que pues eso, para el uso, ya sabemos que te registraste ayer, qué tal si pruebas esta nueva feature hoy, etcétera. Un ejemplo ineficaz de activación, no sé si conocéis el programa, la app Headspace, es una app, si no me equivoco, para entrenamiento, para relajación, etcétera, para estrés, etcétera. Y tiene entrenamientos concretos. Sin embargo, tú no puedes utilizar el programa de creatividad o el foco o el de felicidad. Tienes que hacer 10 pasos para desbloquearlo. Entonces, yo como usuario tengo una intención, que es el programa de entrenamiento de la creatividad, y tengo que llevar a cabo 10 pasos. Por tanto, estoy poniendo muchos problemas, una gran fricción entre mi deseo y el producto que me ofreces, que realmente es lo que quiero, pero me estás poniendo una fricción bastante tensa en esos 10 pasos para desbloquearlo. Para medir la activación podemos utilizar un funnel report, por ejemplo, Kissmetrics o, por ejemplo, Analytics. En esto, pues, esto es un ejemplo de un funnel que podríamos implementar, y nuestros retos siempre van a ser pues eso, que la activación a menudo está entre tierra de nadie, entre producto y marketing. Productos siempre están ocupados por el deadline de entrega de productos, de mejoras, etcétera, de resolver problemas, y marketing no tiene las habilidades de desarrollo ni de diseño para experimentar con la activación. Sosteniendo el crecimiento con la retención. Al final, el objetivo de la retención es construir el hábito. ¿Por qué la retención es tan importante? Porque si tenemos un crecimiento en nuestra empresa, un crecimiento sostenible necesita retención. Necesita que si yo añado 30 usuarios a mi base de datos de usuarios, pues de estos 30 se mantengan 20 por lo menos, y siempre se mantengan a lo largo del tiempo. Si nuestra base de retención va bajando, ya podemos crecer, que estaremos básicamente tirando usuarios, y tendremos que crecer más rápido para poder mejorar nuestra base de datos de usuarios. La retención es algo crítico que normalmente siempre está muy olvidado. Los retos con las palancas de retención son que el mayor driver es producto, y por tanto tendremos siempre que el core de producto, tendremos que enfrentarnos a los equipos de producto. La retención también está ligada a que los canales de adquisición estén bien orientados y nos traigan el tráfico y usuarios adecuados, con la promesa correcta, es decir, que no sobrevendan el producto, porque si tenemos una sobreventa, si la promesa es errónea, los usuarios no vamos a poder retener usuarios, caerán. Los factores desencadenantes de la retención, pues como os decía, son controlados por el equipo de producto, y no sé, como es lógico, no están enfocados en crecimiento, están enfocados en mejorar el producto, resolver problemas, etcétera. Y este es un gran
problema que tenemos cuando trabajamos aquí. Tácticas de retención a considerar, que yo creo que son críticas, es la personalización, cómo al final encontrar más única y mejorada, digamos, la experiencia que tenemos con cada uno de los usuarios, pues mucho mejor. Tenemos que mantener una incorporación continua, es decir, tenemos que estar incorporando nuevas funcionalidades, etcétera, para que el usuario, pues, para forzar ese hábito y que el usuario a lo largo del tiempo vea que hay nuevas funcionalidades añadidas, etcétera, para mantenerlo dentro del anzuelo. Y sobre todo resucitar a los zombie users, los usuarios antiguos, siempre son buenos prospects y siempre podemos volver a traerlos de nuevo, comunicándoles nuevas funcionalidades, etc. Un libro que os recomiendo, que es realmente una gran lectura, es Hooked, de Nir Eyal. Es un gran libro, os recomiendo que lo leáis si queréis aprender más sobre la retención, sobre técnicas, etc. Es muy, muy, muy buen libro. Para acelerar el crecimiento con Acquisition, tenemos que tener en cuenta pues, que los retos comunes principales que tenemos son que los canales como Google, ya sea SEO, PPC o Facebook Ads, etcétera, requieren expertos, requieren marketers técnicos que tengan conocimientos para poder competir, para poder atraer ese tráfico en condiciones rentables. El éxito requiere un foco obsesivo y experimentación. Adquisición normalmente tiene problemas. Al final, el problema que tenemos en la adquisición son los límites de coste y el coste por usuario y la eficacia de los canales y pues una adquisición eficaz, coste requiere monetización de nuestro producto y muchas veces, a menudo, tener que monetizar nuestro producto mata al producto en sí. Ejemplo Wallapop, o ejemplo WhatsApp, por ejemplo. ¿Cuál es el presupuesto de marketing correcto? Gastar tanto como podamos en los canales que tengan un rendimiento positivo, fácil, y una ventana de recuperación pues, que sea más o menos aceptable. Empezamos testeando y expandimos en canales de usuarios. Siempre empezamos testeando en canales orgánicos, ya sea SEO, ya sea social media, etc. El objetivo es eso, es descubrir cuáles son los canales eficaces y para priorizarlos pues tenemos que mirar la atención. Por ejemplo, hay realmente usuarios en SEO que están buscando esa solución, hay un coste asociado a cada persona marginal del canal, es fácil alcanzar la audiencia, es decir, nuestra audiencia reside, por ejemplo, en LinkedIn, nuestra audiencia reside en Facebook, etcétera. ¿Cómo de fácil es alcanzar mi audiencia? Por la segmentación que tenga el canal, el tiempo que lleva el experimento, testear la adquisición y el tiempo hasta resultados. SEO, por ejemplo, aunque es un canal orgánico, lleva mucho tiempo para obtener los resultados normalmente. Y la escalabilidad, cómo de grande es la audiencia total que podemos llegar a alcanzar con nuestro test. El control es crítico y es nuestra habilidad para hacer cambios, pues eso, cuando nuestro experimento está vivo, cómo podemos llevar a cabo esos cambios. SEO, por ejemplo, en este caso, tiene normalmente una limitada capacidad, depende de cómo lo miremos, para hacer cambios en live. Empezamos aquí con los usuarios gratuitos. Tenemos SEO, ASO, acciones virales, etcétera, y acabamos en los canales de más costo, donde realmente los usuarios tienen menor intencionalidad. Poniéndolo todo junto, el camino de Dropbox hacia la cultura de crecimiento, yo creo que es un ejemplo muy bueno de lo que os decía del CEO como campeón del growth. Las ideas fueron creadas a partir del análisis del comportamiento de los usuarios. El CEO estaba comprometido con todos los tests, era la primera persona que estaba detrás de ellos y los resultados pues eso, hicieron que al final todo el equipo estuviera a bordo de la cultura de crecimiento. Y Dropbox acabó siendo el SaaS más rápido en llegar a $1 billón de beneficio. Es la empresa más rápida que ha llegado hasta ello, por encima de Salesforce, por ejemplo. El objetivo de la cultura growth empresarial es básicamente, bueno, lo que necesita es ese product market fit, como decíamos, North Star Metric, hábitos de testeo, focus en testear el impacto y participación de todo el equipo. Y para ello, esto es lo que nos va a requerir, es pues, nutrir ese hábito de testear constantemente. Esto es lo que os comentaba pues eso, de la responsabilidad. Tenemos que tener un responsable de los tests para que se asegure que eso ocurre cada semana y evitemos que los tests se ralenticen. Y si se ralentizan, trabajamos en el problema. Vemos cuál es el blocker, vemos cuál es el problema que nos impide pues eso, tener mayor velocidad de testeo. Y para ello vamos a requerir pues, flexibilidad. Si no hay progreso en el objetivo, descubrimos por qué, no necesariamente, lo testeamos, etcétera, vemos si hay que cambiarlas, hay que redefinirla y si hay muchas ideas fuera del objetivo, es decir, si estamos teniendo muchas ideas que estén fuera de la North Star Metric, a lo mejor tenemos que enfocarnos en otro área, a lo mejor tenemos que volver a
tenemos que volver a definirla. No tenemos que tener miedo, como os decía al principio, de cambiar esta North Star Metric. Errores comunes, demasiados objetivos a la vez, tenemos carencia de foco, objetivos que duran demasiado, tenemos carencia de flexibilidad para cambiar el foco a una mejor oportunidad. Es decir, si tenemos oportunidades que pueden ocurrir antes, tenemos que cambiar el foco. Si no se actualizan los resultados y los progresos contra los objetivos, es que no hay un responsable, es decir, ese test no tenía un responsable y no ha sido la persona que ha actualizado ese cambio. Si no se restablece el sprint, eso es culpa del equipo de producto, pues podemos hacer mucho ahí, pero tenemos que luchar para que eso no pase y si ocurre, nos encargamos de resolver esa incidencia. Y los equipos, pues tienen temporalmente las pruebas para centrarse en lanzamiento del producto, etcétera, que es cuando se rompe el hábito. Para construir el éxito es importante que tengamos en cuenta que cada vez que los equipos que están integrados empiezan a llevar éxitos, a ver que sus tests funcionan, que están colaborando, que están ayudando a los usuarios, que están ayudando a la empresa, eso crea adicción. Eso os aseguro que cuando empiezas, o sea, al final el objetivo, la mejor forma de empezar a hacer growth es pues ese punto de tener algunos usuarios, o sea, contra más pequeños sean los test que llevamos a cabo, más rápido podemos ver éxitos y más rápido podemos convencer a los equipos que han participado para que se suban a bordo de esta metodología. Y si algo funciona, como os decía, iteramos en eso. No hay que olvidarse de un test que haya funcionado para dejarlo atrás. Iteramos y explotamos al máximo esa beta de oro. Intentamos entender por qué algo está funcionando para aplicarlo al resto de la empresa, para aplicarlo al resto de canales, en el resto de URLs, de landings, etcétera, del test que hayamos llevado a cabo. Las acciones más importantes que creo que nos tenemos que llevar hoy es empezar a construir el hábito de testear, contra antes mejor, contra más pequeños sean los tests y más rápido nos den éxitos mejor, aumentar el impacto entendiendo nuestras palancas, cuáles donde tenemos más oportunidades de crecimiento, tener buy-in para todo el Customer Journey, tenemos que tener que todos los equipos pues, nos compren las ideas y que se integren dentro de nuestros test, ir más allá del permiso de participación, es decir, tenemos que arriesgarnos, tenemos que arriesgar y testear por encima de los permisos que tengamos realmente, es el espíritu growth realmente, y monitorizar siempre el rendimiento y enfocarnos a mantener el hábito y a continuar aprendiendo y continuar haciendo que todo siga adelante y que las funcionalidades sigan. Pues hasta aquí. Muchas gracias por acudir a esta pequeña masterclass, introducción de cómo es el proceso, cómo es el día a día de un equipo de growth en una empresa como eBay. Y si tenéis cualquier duda, pues podéis enviármela a mi correo personal o también a Alejandra, por supuesto.